Y si se escuchan bien, por favor. Señor. Sí, señor. Listo. Bien, entonces estábamos en la revisión de limpiaparabrisas, peldaños y retrovisores. Hicimos la aclaración del tema de limpiaparabrisas, que el mal funcionamiento puede ser determinado en cada CDA de diferentes formas. Algunos lo podrán determinar solamente como como que un buen funcionamiento solamente sea que el limpiaparabrisas se mueva, y otro CDA podría decir un buen funcionamiento tiene que incluir el botaguas o los aspersores eh, del sistema, también las velocidades de los limpiaparabrisas, etc. Hablamos también de los peldaños o estribos, que solamente eran requisito para los vehículos que tenían transportes, que eran de transporte colectivo y masivo de pasajeros, o masivo de pasajeros. ¿Listo? Y finalmente los retrovisores, que vimos que tenemos dos defectos para los retrovisores, y de ellos pues se pueden apreciar que de pronto primero tiene que evaluarse la funcionalidad de los espejos retrovisores, y luego se tiene que evaluar el estado de estos retrovisores funcionales para como darle un orden a esta evaluación de la determinación del estado de espejos retrovisores. Bien, ahí quedamos la clase pasada y empezamos ahora con una sección de la calificación de rueda de repuesto. Entonces, en este caso, se evalúa primero el soporte cuando la rueda de repuesto va al exterior de la carrocería. Entonces se hace o se inspecciona de forma sensorial dos defectos principalmente: soporte de fijación roto. Por favor, estar pendientes de los micrófonos. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes, y holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto. Ahí nacen varias preguntas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una rueda de repuesto al exterior, o sea, originalmente al exterior de la carrocería, y cojo y la posiciono al interior de la carrocería? Entonces, en primer momento, lo que pasaría es que yo ya no tengo que hacer la calificación de estos defectos, ¿cierto? Entra a jugar varias cosas, porque ¿qué pasa si a pesar de que yo tengo la rueda de repuesto al exterior y la pongo en el interior, qué pasa con su soporte? ¿Qué pasa con ese soporte de fijación? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? Porque aunque esté por dentro de la carrocería, podría quedar el soporte. Imaginemos este caso que tiene como este brazo, y yo lo único que hago es quitar de acá estos tornillos y adapto mi rueda de repuesto al interior de la carrocería. Listo, y la adapto correctamente y hago que no se mueva esa rueda de repuesto y que no sea un peligro para los ocupantes del vehículo. Pues surgiría un problema, porque voy a tener igual el soporte de la rueda de repuesto, aunque no tenga la rueda de repuesto, tendría ese soporte ahí visualmente de forma exterior. ¿Sí? Entonces, sería una primera duda que surge. Y la segunda duda es si originalmente ese vehículo tiene el soporte de la rueda de repuesto, y la rueda de repuesto en la parte exterior, como podríamos apreciar de pronto en algunos camperos o camionetas. ¿Cómo podríamos dejar la evidencia de que realmente esa rueda de repuesto está al interior de la carrocería y no está en inexistencia? Porque vamos a ver que más adelante la norma también me pide evaluar la existencia y el buen estado prácticamente, o el estado, o un estado correcto para ser usado de la rueda de repuesto.
Entonces, si no la encontramos en la parte donde originalmente la trae el vehículo, debería tenerla en otro lado. Pero ¿cómo dejamos la evidencia si, por ejemplo, comúnmente las fotos se toman con la puerta trasera cerrada? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si esa rueda de repuesto sí realmente está ubicada por dentro? Entonces, tendríamos que de pronto definir algunas condiciones adicionales precisamente para determinar o algún procedimiento adicional precisamente para determinar que esa rueda de repuesto sí fue encontrada durante la inspección y pudo, por lo tanto, ser revisada durante la inspección. ¿Listo? De otro modo, pues, digamos que no queda la evidencia suficiente para determinar si esa rueda de repuesto sí existió durante ese proceso de inspección. ¿Listo? Bien. Es decir, queda la duda y puede ser una evidencia objetiva de un vehículo que no tenga rueda de repuesto y se haya calificado de tal manera. Bien, Instructor, una pregunta. sí, señor. ¿Cómo hace el CDA para ciertos vehículos que he notado que se encuentra la llanta de repuesta, pero por debajo, oculta por debajo del vehículo y internamente no sé cómo hacen para subirla, pero entonces no sé si me comprenda. Por O ejemplo, sea, este caso de este incluso es un automóvil que trae la rueda de repuesto en la parte de abajo, como debajo del maletero. eso, o sea, ella ingresa, pero por debajo, no se mete al baúl, sino que ingresa por debajo y es como tensionada hacia arriba a través de un tornillo, no sé cómo lo hacen, pero mi pregunta es cómo hace el CDA para diagnosticar si esa llanta de repuesto reúne las condiciones o no para la revisión. Ok, perfecto. Bueno, entre comillas, la ventaja que tenemos en los vehículos que tienen la rueda de repuesto al exterior de la carrocería es que es un poquito más sencillo identificar el correcto estado de esa rueda de repuesto, porque al estar al exterior de la carrocería no tenemos que eh, ir a manipularla o a sacarla mucho porque ya está visual, ¿sí? Si está visual, se puede inspeccionar. ¿De qué manera? Pues comúnmente lo más ergonómico de esta situación, si está en la parte de abajo, pues sería que el vehículo ya esté en el foso, ¿cierto? Porque en este caso no es indispensable, pero sería como la opción más ergonómica, por decirlo así. Si ya está el vehículo acá en el hueco, en el foso, entonces acá el inspector podrá asomar la cabecita y mirar por todo lado el estado de la rueda de repuesto y comúnmente como se tiene en la gran mayoría de sedas es adicional a eso medir profundidad de labrado y mirar el estado exterior de la rueda de repuesto en términos de RIN, en términos de el estado del neumático, de las bandas laterales, de las bandas de rodadura. Eh, en general, pues todo el estado de la rueda de repuesto. Y entonces, en este caso, esa podría ser una solución para ese vehículo que trae la rueda de repuesto en la parte inferior. ¿Sí? Es incluso más sencillo en estos casos, ¿cierto? Porque entonces yo tengo la posibilidad de, sin quitar la rueda de repuesto, poder evidenciar todo el estado de la rueda, ¿sí? El problema, pues, que suele surgir es cuando la rueda de repuesto sí va al interior de la carrocería. Y entonces, que, que tenga algún otro componente que no me permita extraer esa rueda de repuesto para poderla revisar por completo. Como algún candado o como algún, no sé, por ejemplo, en los taxis que le ponen el tanque de gas acá y en el maletero y la obstrucción es completa. O sea, usted casi que ni puede sacar o extraer la rueda de repuesto. Entonces, ahí sí ya se complica la vaina porque entonces tendrá que, si este tanque tiene unos seguros acá, unos anclajes, pues tendrá que el taxi de alguna manera eh, sacar estos seguros, sacar la rueda de repuesto y que venga al exterior para poder ser revisada.
En este caso sí, de pronto se complica un poquito la inspección, pero se puede hacer, y eso es lo importante, que se puede hacer la inspección. El problema sería que en que les estoy comentando, es que en un vehículo que muy visualmente se tiene la rueda de repuesto en la parte exterior, como lo son los camperos o algunas camionetas, no se tenga en esa posición y se tienda de pronto a prestar para dar interpretaciones de que esa rueda de repuesto no estaba al momento de hacer la inspección. ¿Sí? Ese sería el gran problema que tenemos. Bien, ¿alguna otra pregunta de eso? Bien, el tema de vidrios. Y viene la cosa a complicarse un poquito. Entonces, lo primero es que el primer defecto ya lo medio habíamos analizado al momento de comentar uno de las definiciones principales que hablan acerca de eh, precisamente el campo de visión mínima del conductor. Entonces, me dice que el campo de visión mínima del conductor, el barrido es limpiaparabrisas, pero no dice de cuál ni de cuáles limpiaparabrisas. Entonces, eh, hay dos defectos que se refieren a él, a este campo de visión mínima del conductor. El de los vidrios que pueden distorsionar y o deformar este campo de visión mínima, o la existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos a los parabrisas que dificultan este mismo campo de visión mínima del conductor. Hay una pequeña, bueno, aclaración que hay que hacer, sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga, que es, bueno, no sé si en otras ciudades, pero por lo menos acá he visto que hacen esa aclaración, y es el tema de la calcomanía de taxi legal. Resulta que la resolución que exige esta calcomanía, pues, digamos que le da exigencia de presentarlo a los taxis en esos espacios. Entonces, aunque sea, aunque sea una lámina deriva, una lámina deriva, pues esta, digamos que por otra resolución, se puede contemplar como una condición adicional que se saldría de las manos del CDA para calificar este efecto como tal, o sea, otra reglamentación aparte de la revisión técnico-mecánica que adiciona ese requisito para los taxis. Sin embargo, pues esto ya comúnmente se contempla en los diferentes CDAs por lo menos que he visto de revisión técnico-mecánica acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Bien. Me habla también de inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles y de inexistencia de algún vidrio fijo diferente al parabrisas. Entonces, básicamente me dice, tiene que tener parabrisas y tiene que tener los vidrios móviles. Y tiene que tener, además de eso, cualquier otro vidrio fijo que sea diferente al parabrisas, ¿cierto? Entonces, si tiene acá este taxi, por ejemplo, que estamos presentando acá, tiene parabrisas, tiene vidrios móviles y además de eso tiene un vidrio fijo acá, e incluso el de atrás lo podríamos llamar, o se podría llamar también como vidrio fijo. ¿Listo? Listo. También me habla entonces de la inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de algunos de los vidrios para vehículos de transporte público o especial de pasajeros. Vean que el mal estado o el mal funcionamiento, la inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento en servicio público es tipo A, y
En vehículos particulares es tipo B. Sin embargo, en ambos existe el defecto, solamente que uno lo va a rechazar inmediatamente y el otro pues va a hacer una sumatoria hasta 10, o sea, va a incluir un defecto hasta los 10 defectos tipo B, perdón, para poderlo rechazar en el caso de vehículos de servicio particular. Entonces, sin embargo, en ambos se tendrá que calificar. Y entonces nace un problemita en la norma que cada CDA tiene que contemplar, igual que siempre lo hemos dicho, y cómo pues, se va a solucionar dentro de su propio CDA. Entonces dice que la inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos o de servicio público espacial de pasajeros o de vehículos particulares. Entonces, habla de los mecanismos de accionamiento de algunos de los vidrios. El mecanismo de accionamiento, digamos, entre comillas, más antiguo que teníamos era aquella manivela que uno giraba y pues hacía accionar, eh, bueno, subía y bajaba el el vidrio móvil, ¿cierto? Entonces, con el movimiento de la manivela se accionaba un mecanismo interno que comúnmente va dentro de la propia puerta y hacía que el vidrio subiera y bajara. Con eso no hay mucho problema, porque en ese caso lo que tengo que evaluar es que esté y además de eso que funcione correctamente. ¿Qué pasa o qué sucede en este caso si el mecanismo de accionamiento, o sea, la manivela en este caso, no está? Pues si es un servicio público, será un rechazo. Si es un servicio particular, pues se encontrará el defecto, pero no será un rechazo inmediato. O sea, en este caso, tendré la calificación del defecto en cualquiera de los dos casos, ¿cierto? La identificación de un defecto. Bien, pero digamos que se hace de forma sencilla. Simplemente si yo veo que pues está el hueco ahí y la manivela no existe, sino que tengo ahí el eje destriado, en el cual acopla la manivela, pero no está la manivela, pues listo, inexistencia. O si yo trato de subir esa vaina y no sube y baja, pues mal funcionamiento. Bueno, tendríamos que evaluar de pronto, o más bien poder determinar correctamente qué es el mal funcionamiento. Si sube poquito, si baja poquito, si tiene que subir todo y bajar todo, pues comúnmente sí, pero de todas maneras lo mejor es que quede determinado qué significa mal funcionamiento. ¿Listo? El problema grande sucede en los vehículos con sistemas eléctricos para el accionamiento o con mecanismos electromecánicos para el accionamiento de los vidrios. Entonces vemos acá, por ejemplo, al lado derecho, una consola principal o una unidad principal de control de los vidrios y sus unidades individuales. Es decir, esta es la principal y esta es, por ejemplo, la individual del lado del copiloto, o sea, delantero derecho, y esta, digamos que es, bueno, digamos que esta es la delantero derecho, esta es la trasero izquierdo y esta es la trasera derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo una unidad o una consola principal y tendré acá también delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. Entonces, parte del mecanismo de accionamiento podrá ser los switch, ¿cierto? Los interruptores que me permiten darle la señal de subir y bajar al motorcito de accionamiento de los vidrios móviles. Entonces, ¿qué pasa si en este caso está en mal funcionamiento este interruptor, pero, perdón, ese no porque ese es el del conductor y solamente hay uno. Está en mal funcionamiento el del copiloto, o sea, el delantero derecho, ¿cierto? Pero está en buen funcionamiento
este de acá, que es el delantero derecho de la propia puerta del copiloto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo lo establezca el procedimiento, se puede determinar que hay defecto o no hay defecto. Porque vea que me dice la inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios. Es decir, yo ya definí en este caso que hay alguno de los vidrios en el cual hay un mecanismo, uno de ellos, en mal funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede ser que en este caso este switch esté malo, pero el switch propio de la puerta esté en buen estado. Entonces, algunos CDAs dirán que todos los mecanismos que accionen alguno de los vidrios deben funcionar. Entonces, dirán que hay defecto tipo A en un servicio público o tipo B en un servicio particular, pero dirán que hay defecto, ¿cierto? Pero otros dirán, no, tienen que ser todos los mecanismos de accionamiento los cuales estén en mal funcionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que este mecanismo está en mal, o sea, se presenta y está en mal funcionamiento, significa que habrá defecto, ¿cierto? Perdón, significa que no habrá defecto. O sea, para el primer CDA dijimos, no, con tal que funcione alguno de ellos o dependiendo de cómo se defina, también se podría definir que el de la propia puerta funcione, ¿cierto? Entonces no evaluaríamos el estado de los mecanismos de accionamiento de la puerta como tal, del conductor, sino de la propia puerta. O sea, en este caso, algún CDA podrá decir, ah, bueno, si este está bien, pero este está mal, no hay defecto. Pero si este está bien y el de la propia puerta está mal, sí habría defecto. Entonces, habrían diferentes definiciones que pueden determinar ese defecto. Y viene el más problemático. Imagine que usted dice que todos los mecanismos de accionamiento tienen que funcionar para que no haya defecto, ¿cierto? O sea, y el vehículo está así. Entonces, este vehículo, la puerta delantera derecha está correcta y la puerta, pero en el módulo principal no está funcionando correctamente el switch que sube y baja el vidrio móvil. Entonces, ¿qué hace el cliente? Pues resulta que él preguntó o cotizó para darle solución a ese defecto, cotizó toda la unidad central y le dijeron, eso vale 500.000 pesos para su vehículo, más la mano de obra, más etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué decidió ese cliente? Pues decide ahora eh, quitar toda esta unidad principal y poner únicamente un único switch para su puerta delantera izquierda y puenteó de tal manera que siguieran o pudieran seguir funcionando los sistemas traseros y delanteros derechos con sus switches independientes. Entonces, ahí podríamos decir, entre comillas, que hay una solución, porque ahora todos los mecanismos de accionamiento de los vidrios que se están presentando están funcionando. Pero el problema que tengo es que también hay que calificar la inexistencia. Entonces, ahí, si yo defino esa unidad central como que también debe existir, pues entonces le estaría quitando 1, 2, 3 switch que van, o 3 mecanismos de accionamiento, y entonces ahora pasarían a estar en inexistencia. Entonces, la solución de ese cliente no funcionó, ¿cierto? Entonces, les planteo esas diferentes situaciones porque puede verse afectado la calificación de este defecto de diferentes maneras, ¿sí? Y entonces, ¿cuál será la mejor manera? Pues no hay una única manera de hacer la inspección de estos defectos. Entonces, en este caso, hay varias maneras y esas diferentes maneras me llevan a diferentes resultados
finales de la calificación. O sea, me van a llevar a aprobar o a rechazar vehículos de diferente forma dependiendo de cómo se escoja este procedimiento, ¿sí? No, ninguna de ellas que les haya planteado se puede decir como la mejor, sino la mejor es la que mejor esté redactada y la que ustedes, como se vea, le encuentren mejor sentido en el momento de la inspección. ¿Listo? Bien. Y finalmente, ya hay un defecto que habla exactamente de vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte público de pasajeros de circulación urbana. Sucede algo. ¿Qué vehículos son públicos de transporte de pasajeros de circulación urbana? Comúnmente los que tenemos públicos de pasajeros de circulación urbana son taxis y buses y busetas. ¿Sí o qué? Taxis, buses y busetas, que pueden ser podríamos definir de transporte público de pasajeros de circulación urbana. ¿Qué me está diciendo ese defecto? Que los vidrios no pueden ser transparentes, ¿cierto? Perdón, no pueden ser de un color que sea diferente al transparente. Es decir, los vidrios que no sean transparentes tienen defecto tipo A. Ahí hay varias interpretaciones que se le puede dar ese defecto y que han sido sustentadas ante ONAC. La primera, pues que precisamente leerlo tal cual, que entonces cualquier vehículo que sea de transporte público, de pasajeros de circulación urbana, tiene que tener todos los vidrios completamente transparentes. ¿Qué significa? Pues eso significaría que si hay un vidrio que parcialmente no sea transparente o que totalmente no sea transparente, eh, se evaluaría como como un defecto, ¿cierto? En este tipo de vehículos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen una polarización en alguno de sus vidrios? Pues la transparencia se vio afectada, ¿cierto? Ya no es transparente, ¿sí? Ya es polarizado, ¿sí? Podríamos decir que en algún CDA podrá decir que sí es transparente, pero es polarizado. Es decir, aunque se permita visualizar de adentro a afuera y de afuera hacia adentro, no va a pasar toda la cantidad de luz que sí puede pasar con un vidrio completamente transparente. Sin embargo, se cambió la transparencia. Entonces ahí eso es lo que hay que hilar un poquito fino. Entonces, vidrios que no sean transparentes. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, nos podríamos ir por otro lado. Y ahí nos vamos a remitir entonces a de dónde salió realmente ese defecto. Entonces vamos a ir al código del tránsito, que no lo hemos revisado mucho acá porque realmente no es algo que, o sea, tal cual se deba revisar en revisión técnico-mecánica, pero sí se debe, o sea, de ahí de pronto incluso nacen algunos defectos eh, que tenemos actualmente en la 5375. Entonces buscamos el problema es que acá, bueno, el problema es que acá no puedo buscar como tal. Bueno, para no demorarnos tanto, regálenme un segundo y yo busco por otro lado y ya les muestro entonces exactamente.
Bueno, no lo encontré así fácil, les quedo viendo, pero hay un artículo de la ley 769, el Código del Tránsito, que habla acerca precisamente eh, de la transparencia de los vidrios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Código de Tránsito tal como está, eh, muestra que Instructor, adiciona una palabra, sí, señor. puede buscarlo ahí en PDF con control F No, y es que coloca la palabra. este son imágenes, entonces es el problema, Ah, ¿sí? son imágenes. Ah, bueno. Ajá. Trans, ¿sí ve? No me vea. Vía ordinaria, voy a poner la palabra ordinaria que la estamos viendo. Y no, Si es imagen, no permite. ese es el problema, sí, señor. Entonces, bueno, se los quedo viendo mañana, bueno, de pronto por el WhatsApp se las mando, pero básicamente que en el Código del Tránsito dice vehículos de transporte público colectivo de pasajeros, o sea, adiciona acá en transporte público la palabra colectivo. Y entonces al adicionar esa palabra, pues de pronto en algún momento en la redacción de la norma de la 5375 se pasa de, o se evita poner esa palabra por alguna razón, pero pues de pronto se tendría ese respaldo de la 769, que realmente el defecto se refiera a los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y no a los vehículos de transporte público individual de pasajeros, que serían los taxis, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, entendiéndose así como o trayéndolo desde el Código de Tránsito, se puede hacer una aclaración adicional. Entonces, los que realmente no deberían tener los vidrios de otro color o de alguna otra característica diferente al transparente serían los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, y pues se quitarían la exigencia de la transparencia en los vehículos de servicio público individual de pasajeros, que serían los taxis, ¿sí? Entonces, se pueden entender de diferentes formas y debido a eso se puede calificar el defecto de diferentes maneras, ¿sí? Instructor, en la ley 769 lo busqué. Está transparencia en el artículo 90 y en el 137, parágrafo 1. Listo, gracias. A ver, venta. Noventa y cuatro, 90. Luces. Bueno, acá creo que es este, no estoy seguro si es este bien, pero ahorita lo miramos en el otro artículo. Dice, bueno, que las luces del vehículo de servicio público colectivo urbano, que, bueno, habla de las luces interiores, y además de eso dice, parágrafo, dice, todos los vidrios de estos vehículos serán transparentes. O sea, se refiere a los vehículos de servicio público colectivo urbano. Entonces ahí descartaría los públicos individuales, ¿cierto? Que serían los taxis. Por ese lado también podría de pronto el CDA argumentar por qué sí o por qué no está exigiendo eh, la diferencia del color transparente, o perdón, la transparencia de los vidrios a un vehículo individual de pasajeros. Y el otro me dijo que era 137. Parágrafo 1. A ver, 137.
Ta, ta, ta. Eh, 137. Ta, ta. Pero este caso es más de transparencia de esto. Sí, sí, tal vez el que usted decía era el artículo 90, porque aquí habla de la transparencia y equidad, no es de los servicios públicos. Exactamente, sí, va más como por el artículo 90 y vimos que sí lo presenta así, ¿no? O sea, le agrega la palabra colectivo de pasajeros, transporte público colectivo de pasajeros de circulación urbana. Entonces, por ahí algunos hacen el comentario y hacen la calificación del defecto de manera diferente que otros SEAs, ¿sí? Entonces, ya como se tenga argumentado es la mejor forma, ¿no? Como les digo siempre, puede que su CDA lo tenga de una manera y otro CDA lo tenga de otra manera. Usted por ahora, mientras no se cambie el procedimiento de su CDA, usted debe hacerle caso a cómo lo tiene argumentado su CDA, hasta que lleguen a una definición diferente debido a consensos, ¿sí? Dentro del propio CDA y digan, no, entonces mejor lo calificamos de otra manera, porque sucede que de pronto escuchan o de pronto en una clase de estas dicen, no, pero es que el ingeniero dijo que se podía hacer así y lo empiezan a hacer así. No, lo tienen que hacer como lo tiene definido su CDA, ¿sí? Entonces, no es porque yo les esté diciendo que se haga de una u otra forma, sino dependiendo de cómo lo tengan definido en cada organismo de inspección. ¿Listo? Bien, no sé si hay alguna pregunta con el tema de los vidrios o quedó todo claro, porque este tema es de pronto poco Sí, galleta. instructor, una pregunta. Tratándose de los vidrios, obviamente que los vidrios trabajan con el limpiaparabrisas, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente que los limpiaparabrisas del parabrisas principal, el delantero, pues es importante y por obvias razones tiene que estar en excelentes condiciones. Pero hay algunas camionetas que tienen también limpiaparabrisas en el vidrio trasero de la camioneta, digámoslo así. Es indispensable que tiene que estar en funcionalidad el limpiaparabrisas del vidrio trasero Ok, para que pueda pasar o no es un defecto. excelente pregunta. La respuesta en este caso, afortunadamente sí la tiene la norma, porque habla de limpiaparabrisas delanteros. O sea, la exigencia es de limpiaparabrisas delanteros, únicamente. Ah, sí, señor, ya lo vi. Gracias. ¿Listo? Entonces, por ese lado sí la norma, digamos que tiene la solución. Buenas Bien, tardes, instructor, ¿cómo está? buenas. Cuéntemelo Eh, todo. Instructor, una preguntita. Además, obviamente, de los limpiaparabrisas, los mecanismos de visibilidad, en este caso de un vidrio de un automotor, tienen otros mecanismos, por ejemplo, el antidesempañante o el Ajá. desempañante. Mi pregunta es, ¿la norma contempla estos mecanismos adicionales, además del limpiaparabrisas? No, señor. Esos mecanismos adicionales los contempla o se contemplan comúnmente únicamente que estén desactivados para hacer la prueba de gases. O sea que usted imagina que le llega un vehículo que estaba lloviendo y el vehículo tenía encendido el desempañador trasero. Ajá. Entonces, lo único que usted tiene que contemplar respecto a eso, sí tiene que conocer el sistema porque si no lo conoce, usted puede llegar a hacer la prueba de gases con ese sistema encendido, pero no contempla el buen estado de ese sistema. Ah, perfecto. ¿Listo? Listo. Gracias. Vale, sí, señor. Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta o quedamos claros hasta ahí?
Listo. Bien. Ahora, dispositivos de retención de la carga. Entonces, me dice que mediante inspección sensorial debo detectar mal estado de anclajes y demás elementos para sujetar los contenedores cuando es aplicable, cuando sea aplicable. Entonces, acá la pregunta sería, ¿qué es un contenedor? Entonces, la definición que comúnmente es aceptada de contenedor es lo que coloquialmente llamamos, pues en inglés, container, ¿no? Ese contenedor que hace, pues que sirve para esos transportes marítimos y finalmente, pues, se hace un transporte final por tierra a través de de los vehículos que suelen ser tractocamiones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que comúnmente lo que va a pasar es que una mula, un tractocamión, tiene el contenedor sujeto desde el semirremolque, ¿sí? Entonces, comúnmente el semirremolque es el que va a tener realmente anclajes o demás elementos para sujetar el contenedor, ¿sí? Entonces, desde ahí se podrán hacer esa sujeción. Sin embargo, si es el caso, pues no de un bueno, lo que pasa con el tractocamión sería que pues entra la unidad tractora, o sea, solamente lo que llamamos cabezote, o realmente ese es el tractocamión, a la inspección. Pero ¿qué pasa si es la condición de abajo? Entonces, que no tengo un semirremolque, sino que todo el propio camión, su carrocería, o la carrocería ahí que está puesta en el camión, es realmente un contenedor. Entonces, en ese caso sería el único caso en el cual podríamos decir que este camioncito rojo que estamos viendo acá, voy a poner la imagen por aparte, para que no nos lleguemos a confundir. Este camioncito que tiene el contenedor rojo de acá, sí tendría que tener anclajes y demás elementos para sujetar contenedores. Pero el tractocamión de arriba, como lo que entra a inspección es el cabezote, entonces los anclajes o demás elementos para sujetar el contenedor deberían estar entonces más bien en la unidad tractora. Perdón, en el semirremolque, y no en la unidad tractora, que sería la que entra a ser inspeccionada. Entonces, debido a eso, debido precisamente a ese caso, es muy poco la calificación que se haga de este defecto. O sea, casi no se van a encontrar vehículos como este camión de abajo que ingresen a hacer revisión técnico-mecánica. Comúnmente, pues, tendrán otro tipo de carrocería. Pero si es el caso, pues ahí en ese caso sí, básicamente que tendríamos que hacer la calificación de ese defecto. Como un camión. A ver si aparece. Y al entrar el cabezote, la quinta rueda no se mira como anclaje ahí al tráiler. ¿Usted lo podría calificar así? Sí, pero para mí la quinta rueda ancla es el semirremolque, no el contenedor. Ya. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, listo. Sí. El contenedor, sus anclajes están en el semirremolque y el semirremolque se ancla al cabezote. Estaba mirando a ver si había algún... Instructor, disculpe una pregunta. Es que mirando en esta clase de tractocamiones que tienen múltiples llantas, Sí. a la hora de que se le haga una revisión técnico-mecánica, ¿estos tractocamiones deben tener más de una llanta de repuesto o con simplemente una es suficiente? Eso ya creo que lo habíamos mencionado. Los tractocamiones comúnmente, como lo que entra es la unidad tractora, comúnmente se califica sin llanta de repuesto.
sea, la calificación de la llanta de repuesto Sí, señor. no se hace. ¿Listo? Bien. Bueno, no encontré así, incluso, bueno, digamos que pero es que me parece que son como imágenes que no son reales, porque es que es muy escaso un camión como tal, no un tractocamión, sino un camión que tenga un contenedor. Una vez vi uno por ahí por la vía Girón, y creo que en algún momento le tomé, o sea, le tomé la foto, pero es muy escaso que se vea un camión. Comúnmente lo que se ve es un tractocamión con un contenedor. ¿Listo? Los camiones comúnmente los vemos con carrocería, por ejemplo, de furgón, o bueno, por ejemplo que sería furgón, ¿cierto? Entonces, comúnmente los vemos furgón, estaca o platón o planchón, ¿cierto? Pero carrocería, que la carrocería del camión como tal sea el contenedor, es muy escaso ver eso por lo menos en Colombia. Por lo menos que yo sepa, es bastante escaso que se pueda observar esa situación. ¿Listo? Entonces lo que debe quedar claro es que esto no es un contenedor, o sea, por definición, esto que tiene este camión en este caso no es un contenedor. ¿Qué sería? Un furgón, ¿cierto? Un furgón. Listo. Entonces hay que tener esa claridad para la calificación de este defecto. Si no, entonces me pongo a revisar los anclajes de el furgón, pero acá me dice es anclajes y demás elementos para el contenedor, no para el furgón. Sin embargo, ya habíamos visto los primeros clasificaciones de defectos que sí había un defecto precisamente para cuando el chasis es independiente, como en el caso de los camiones que tienen chasis independiente de la carrocería, que es los elementos para unir o para sujetar la carrocería al chasis. Entonces, en ese caso, pues sí, se contempla eso. ¿Listo? Regálame un segundo que tengo que mirar acá. No. Bien. Entonces, listo. La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga para vehículos con platón, estaca o furgones. Entonces acá lo primero que tenemos que identificar es la diferencia entre puerta y compuerta. ¿Listo? La puerta es la que tiene un mecanismo que le permite una apertura, ¿sí? Sin tener que quitar el elemento de donde está, ¿sí? En cambio, la compuerta sí debe retirarse para poder permitir el acceso. Entonces, en este caso podemos tener un ejemplo de un camión, pero en este caso con estacas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y este es un buen ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá sí, acá parece que ambas son, bueno, no sé, esta la de hecho parece que también, pero parece que ambas son compuertas, ¿cierto? Porque ambas se tienen que retirar del vehículo para poder permitir el acceso, ¿sí? Acá sucede algo que puede ser que la izquierda no, pero bueno, no estoy seguro en este caso. Pero básicamente que podríamos, hagamos el ejemplo de pronto con una camioneta, a ver.
que se puede evidenciar de pronto más. Que este caso. Vimos la imagen. Listo. Entonces, la del lado izquierdo es una puerta, ¿sí? Y la del lado derecho es una compuerta. Primero, directamente así con definición, ya tendríamos eso como primer detalle, ¿cierto? Entonces, la del lado izquierdo la tendríamos que evaluar como puerta, es decir, me está hablando de la inexistencia o mal funcionamiento de las puertas o compuertas de carga para vehículos con platón, estaca o furgones. Comúnmente, pues, los de platón y los furgones suelen tener puertas. Entonces, comúnmente el problema o la definición ahí viene más con los vehículos de estaca. ¿Qué sucede? En este caso, ¿cómo voy a poder hacer la evaluación? Bueno, la evaluación de la puerta de pronto la puedo hacer sencillo. Entonces, quito acá el seguro, determino que se abra y se cierre la puerta y evalúo el estado y la existencia de esa puerta. Ahora, la segunda pregunta o la segunda inquietud sería, ¿cómo hago para evaluar el estado o la condición de esta compuerta si tengo este seguro acá? ¿Cierto? Entonces se me va a dificultar. Lo mismo va a pasar con este camión, que posiblemente sea la misma situación de la camioneta que presentemos, ¿cierto? Entonces, esta de la derecha casi que de seguro va a ser compuerta, precisamente por eso tiene este seguro, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a poder evaluar entonces el estado o el buen funcionamiento de esa compuerta si ingresa con este seguro? Entonces va a ser un poco engorroso o difícil hacer esa evaluación, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, algunos CEDAS incluso contemplan esos seguros o no tener la carpa, ¿cierto? Bueno, esta no tiene carpa por ningún lado, pero esta sí tiene, posiblemente tendrá la carpa. ¿Y qué pasa si el camión entra ahora con la carpa completamente asegurada? ¿Cómo voy a poder garantizar que evalúe el estado de las compuertas y de la compuerta y de la puerta? ¿Listo? Entonces sería un poco complicado hacer esa evaluación si se ve que la carpa nunca la quitaron, ¿cierto? Bien. Y por otro lado, ligado al defecto anterior, me habla de que las puertas o compuertas de carga no dispongan de los cierres adecuados para impedir que éstas se abran por las fuerzas normales que actúan en su movilización. Entonces ahí entra una dificultad porque precisamente este seguro, a pesar de que no me va a dejar evaluar la compuerta, quitar y poner la compuerta con facilidad, este seguro hace parte de un cierre adecuado para impedir que esa compuerta no se abra con las fuerzas normales que actúan en su movilización. Yendo un poquito más allá, de pronto manualmente yo soy capaz de hacerle la suficiente fuerza a estas compuertas para evaluar que no se van a abrir o cerrar de forma fácil cuando el camión se mueva, ¿cierto? Pero pensemos en una volqueta. Entonces, en una volqueta, esa compuerta puede tener incluso un seguro que no sea mecánico, sino un seguro neumático, ¿cierto? Entonces, va a tener una característica un poquito más difícil de evaluar, porque yo de pronto manualmente no voy a ser capaz ni siquiera de tratar, o sea, de pensar en mover esa compuerta fácilmente. Entonces, un auditor incluso me decía, bueno, ¿y cómo entonces hacen en ese caso de esas compuertas tan grandes o tan macizas o tan robustas que como son las de las volquetas para evaluar el cierre adecuado? Entonces nos daba una opción. Obviamente, como les digo, es una forma que de pronto se podría acuñar en algún CDA, pero no es la forma correcta. Nunca, en este caso, las formas que yo les digo son las formas 100% correctas.
La forma correcta es la que usted detalle correctamente dentro de su procedimiento. Entonces, me decía, bueno, ¿y por qué? Si la norma me habla de la movilización del vehículo, pues ¿por qué no le hago de pronto un arranconazo súbito a esta volqueta? Arranco de repente a ver si, y hay un inspector en la parte de atrás mirando si la puerta sí se cerró correctamente, porque realmente de eso estoy hablando, de la movilización del vehículo. Entonces, si andando el vehículo y arrancándolo de pronto un poquito fuerte para que sea una acción súbita, evalúo que la puerta, en este caso sí, la puerta se mantiene cerrada, pues puedo decir que en este caso la puerta tiene el cierre adecuado, ¿sí? Pero si no, si de pronto vi que se zafa ese cierre en ese momento de que arrancó, pues sí puedo decir que no tiene un cierre adecuado para impedir que se abra, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una forma de evaluar sobre todo esas compuertas que son de pronto de un tamaño y peso mucho más masivo. ¿Listo? Bien, muchachos, a ver si en el chat han preguntado algo. La 3777-2003, muestra, a ver. No sé si la tengo acá en la bibliografía, pero bueno, miremos. Resoluciones. 3777. Vamos a ver si afecta. Acá de pronto se podría agarrar en la definición del polarizado, ¿cierto? Entonces dice que impidiendo parcial o totalmente la visibilidad desde el exterior hacia el interior del vehículo. ¿Listo? Tan, tan, tan. Acá habla más, creo que ya me acordé, esta habla más acerca del porcentaje polarizado que tienen que tener los vehículos para transitar en Colombia. Sin embargo, ni en el CDA, bueno, realmente en el CDA no tenemos un medidor para determinar las condiciones de polarización de un vidrio, o sea, qué tanto está oscurecido el vidrio, porque acá dice bueno, creo que por acá eso es lo que define. Me parece que no habla directamente de lo que estábamos hablando de los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros. Ti, ti, ti. Sí, parece que solamente habla de los límites de polarización de los vidrios para todos los vehículos que transitan sin permiso. ¿Listo? Pero eso es un tema aparte que de pronto sí puede surgir una discusión ante eso, pero realmente para los CDAs, pues el problema real es ese de los vidrios transparentes en los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros de circulación urbana. ¿Listo? Bien. Listo. Vamos entonces ahora sí con la 6.2, que ya pasamos entonces a la inspección interior del vehículo. Y yo creo que vamos a llegar hasta esta sección en la clase de hoy solamente. ¿Listo? Entonces, Instructor, disculpe, antes que empiece un nuevo tema, quería hacerle una pregunta. sí, señor. Teniendo en cuenta el vehículo que acabamos de pasar, que son los camioncitos esos, es que he visto, pongamos, camiones que les hacen unas extensiones, en esos les hacen unas extensiones hacia arriba y unos camioncitos pequeños quedan supremamente altos. ¿Hay algún control por parte de los CDA para esas extensiones que les hacen a esos vehículos? No, señor. Ahí sí no habría cómo.
O sea, que no hay una norma que limite la sobredimensión de la carrocería de esos camioncitos. no, nada. Ahí lo único que podría verse es durante el tránsito de la carretera, pues que no pese más de lo que la carga no sea mayor que su capacidad de carga, ¿sí? Pero de resto, nada. O sea, por volumen no hay, mejor dicho, entre comillas, no habría problema. Ah, bueno, muy bien, doctor, instructor. Por peso sí, pero por volumen no se ve ninguna norma ni ninguna resolución. Pues por lo menos que yo sepa. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bien. Listo. Habitáculo de conductor y pasajeros. Entonces, primero, dos definiciones bastante relevantes. Definición de asiento y definición de silla. Entonces va a suceder el problema que teníamos con lo de los mecanismos de accionamiento de los vidrios. Entonces, asiento, ¿qué es un asiento? Y silla, ¿qué es una silla? ¿Cómo lo definimos? Entonces tenemos acá un ejemplo. Primera posible definición. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces este lo voy a hacer con azul. Entonces la primera definición con azul. Digo que el asiento es la parte de abajo donde se sienta, ¿cierto? La persona. Entonces, en este caso podría decir que esto es asiento, que esto es asiento y que este de atrás que no veo por completo es asiento. Entonces digo que tiene 3 asientos, ¿cierto? Y digo que la definición de silla es la estructura completa, ¿cierto? Voy a ponerla con azul, pero un azul más oscuro o claro. O este azul más claro. Y la silla sería este azul más claro, que sería la estructura completa eh, que definiríamos, pues en este caso, como silla, ¿sí? Entonces, la silla sería la estructura completa, incluyendo el reposacabezas, el espaldar y el asiento como tal. E incluso podríamos incluir hasta eh, la parte metálica o la estructura metálica en donde se soportan estas partes, ¿cierto? Entonces, asiento, espaldar, reposacabezas y estructura metálica fijada al piso del vehículo, ¿sí? Listo. Según esa primera definición de asiento y silla, tengo que calificar los siguientes defectos. Asiento mal anclado o con riesgo de desprendimiento. Según esa primera definición, si el espaldar o el posacabezas está mal anclado, no habría defecto, porque yo definí como asiento solamente donde se sienta la persona, ¿cierto? Bien. Y ahora me dice el número de sillas. Entonces vimos un problema ahí, ¿cierto? Entonces dirán algunos, bueno, me está gustando entonces de pronto, acá con rojo más bien definir como asiento todo para incluir que si está en riesgo de desprendimiento cualquiera de los elementos, incluso la estructura metálica, pueda yo determinarlo como mal anclaje y calificar ese defecto de esa manera, ¿cierto? Entonces, esta sería como la segunda definición que vamos sacando con ese problema. Ahora, de la primera definición, ¿cierto? De que silla es todo y asiento es solo lo de abajo, decimos que el número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que va a pasar es que cuántos define, digamos, este vehículo que es un automóvil en la licencia de tránsito posiblemente le va a aparecer acá esto carga. Bueno, voy a ver si encuentro por acá una licencia de tránsito, tarjeta de propiedad.
A ver si alguien subió por acá. Esto es una moto. Este, que es un carro, parece. Un automóvil sedán gasolina BMW. Y dice capacidad en kilogramos o en pasajeros 5. Pues 5 sabemos que no van a ser 5 kilogramos esa capacidad. Van a ser más bien 5 pasajeros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que va a pasar es que ¿cuántas está diciendo la licencia de tránsito que debe tener? No dice, realmente la licencia de tránsito no dice la cantidad de sillas. Habla más bien de la capacidad de carga en pasajeros. Y me está diciendo que 5, ¿cierto? 5 pasajeros. Y ahí de pronto ya estamos viendo un problema, pero pues, de pronto los que han ahondado un poquito más en ese tema. Pero entonces lo que va a pasar es que yo cuántas sillas cuento. Si sillas las conté como toda la estructura completa, incluida la estructura metálica y todo, pues entonces diría que 1, 2 y 3 sillas, porque la de atrás, ese sillón grande, la incluiría como toda la estructura completa y entonces sería una sola, ¿cierto? Entonces, acá según esto tendría 3 sillas, ¿cierto? Y la licencia de tránsito me dice capacidad de carga 5 pasajeros. Significaría, entre comillas, de pronto malentendiéndolo, o de pronto entendiéndolo de forma conveniente, que yo podría ponerle otras 2 sillas atrás, ¿sí o qué? Porque como la licencia de tránsito me dice que 5 y yo solo tengo 3, entonces le podría poner en este caso, si de pronto es una camioneta que tiene un espacio grande, pues le adapto otras 2 sillas atrás y listo, no va a haber problema porque mi capacidad de carga es 5 y mi cantidad de sillas es 3. Entonces, pues igualo mi cantidad de sillas a la capacidad de carga. Hay un problema entonces. El otro problema es que comúnmente esta capacidad de carga dice pasajeros, pero realmente incluye al conductor. Entonces, ahí hay otro inconveniente que tengo porque como la capacidad de carga tiene que excluir al conductor, ¿sí? Entonces, 5 realmente no serían 5 pasajeros, sino serían 5 pasajeros y conductor. Así podríamos decir que hay un conductor y 1, 2, 3 y 4 pasajeros y realmente ahí ya no cabría más en ese vehículo, ¿cierto? Bien, entonces por esa forma de pensar digo, bueno, no, entonces cambio la vaina y digo que la silla es todo el conjunto. Perdón, que el asiento es todo el conjunto y que la silla es solamente la división en la cual va a caber de pronto un pasajero. ¿Y cómo evidencio esa división? De forma visual, de pronto con el estado de los pliegues de la propia tapicería o de los reposacabezas o con la cantidad de cinturones de seguridad, ¿cierto? Ahí surge otro problema al momento de evaluar las sillas, que es, ¿qué pasa si le cambio la tapicería a mi vehículo? Entonces resulta que le va a llegar a usted un vehículo, sillón, vehículo. A ver si aparece por ahí un ejemplo. Bueno, no. Pero. Ah, bueno, de un bus, de una buseta. Sí. Bueno, no les tengo acá el ejemplo como tal, pero se los explico. Entonces, imagine que esta situación, bueno, en una buseta o en un microbús, usted lo que tenga, por ejemplo, en un microbús de esos escolares, lo que tenga es
todo unido, sobre todo en la parte de atrás, en la silla trasera, que puede tener todo unido, ¿cierto? Un solo sillón, un único sillón. Y entonces el microbús dice 19, pero si usted cuenta en sillas, esa la cuenta como una sola, ¿cierto? Entonces, no tiene forma de visualizar cuántas personas realmente caben en ese sillón, ¿sí? Y entonces usted no se va a poner a llevar 5 o 4 inspectores para que se sienten ahí para ver si caben o no caben. Entonces sería una condición de pronto un poquito más difícil de evaluar en esos vehículos y pues que realmente comercialmente los tenemos. ¿Qué pasa? De pronto en un microbús, si el microbús es escolar, usted va a saber que todos deberán tener cinturón de seguridad y de pronto por ahí los puede ir descartando, ¿sí? Pero en los vehículos de servicio particular, modelos 2004 o anterior, o los vehículos de tipo de transporte colectivo o masivo de pasajeros, de circulación intermunicipal, los cinturones solamente son obligados bueno, para los particulares, por ejemplo, automóviles y eso, los cinturones son obligados para los vehículos que tengan fecha de importación posterior a 2004, ¿sí? Antes de eso, no hay obligación de los cinturones en la parte trasera, ¿sí? Es decir, usted no podrá tomar la existencia de cinturones en esos vehículos de años anteriores a 2004 de fecha de importación. Ojo con eso, que no es la fecha de matrícula ni es el modelo del vehículo, es la fecha de importación, ¿sí? O fabricación, sí, pero en este caso comúnmente la que tenemos en la licencia de tránsito, debido a que Colombia no fabrica así mucho vehículo que digamos, es la fecha de importación. Entonces, según esa, es la que debemos hacer la calificación de los cinturones en la parte trasera. Pero bueno, eso solamente en este caso sería para evidenciar esa cantidad, ¿cierto? Entonces no podemos decir que la cantidad de asientos se pueda determinar fácilmente, ni de sillas tampoco. Entonces se nos dificulta y como les digo, no hay una única forma ni la forma adecuada, sino que hay que tratar de determinar cuál es la forma correcta para hacer la calificación de estos dos defectos, porque realmente entran a estar un poco o bastante separados de la realidad que vivimos. O sea, primero que todo, el número de sillas no lo establece en la licencia de tránsito, ¿sí? Ahora, segundo, realmente no calificar el anclaje de un espaldar sería bastante extraño, bastante mal, me parece a mí. O sea, eso sí se generaría un riesgo. Sí, entonces, Instructor, una consultica. sí, señor. En el caso de los camperos que los adaptan, no sé cómo decir, y los vuelven de transporte de personas, Sí. y las sillas son completas de lado a lado, pero en forma no horizontal, sino más bien vertical. Sí, que quedan longitudinal al carro y se quedan como mirándose entre las sillas. Es Sí, correcto. Y solo pero está sujetado a la parte baja y la parte del espaldar está suelta, podría decirse, solamente sujetándose podría decirse, con la misma carrocería. esto sí o qué. Sí, señor, esos. Ajá. ¿Qué pasa? En ese caso, ¿cómo se podría hacer la revisión de ese vehículo en esas condiciones? Si Pues la tarjeta de propiedad no trae cantidad de ocupantes igual a como los convierten ahí. en ese caso, si usted evidencia, o sea, la vuelta es que se pueda identificar ese defecto, ¿sí? Y como haber un accidente. Entonces, la vuelta es que se puede identificar esa condición, ¿sí? Entonces,
la licencia de tránsito comúnmente le va a decir a usted la capacidad de carga. ¿Sí? Según eso, usted puede llegar a decir en el CDA que pues entonces ese vehículo puede transportar 4 pasajeros. Según eso, usted puede interpretar que debe tener 4 espacios para pasajeros, aparte del espacio para el conductor. Entonces, si ya hizo el conteo del conductor y sabe que son 4, entonces, si le ponen unas sillas como las de este campero, así longitudinales, y usted observa que en ese espacio caben más de 4, pues adicional a las de adelante, ¿sí? Entonces, adelante imaginen que vayan 3, o sea, que hayan 3 sillas, la del conductor y otros 2 pasajeros de adelante. Ahí van 2 por aparte del conductor. Entonces, estas longitudinales no podría caber o no debería caber más de 2 personas si en la tarjeta de propiedad dice, perdón, si en la licencia de tránsito dice 5, porque quitamos el conductor, dice 4. Entonces, ahí ya tendría la clasificación para decir que, o la forma de poner este defecto para más de, porque se evidencia que hay mayor cantidad de sillas respecto a lo que se estipula en la licencia de tránsito. Esa sería la forma, pero como les digo, no es la forma correcta o única de hacer esa revisión, ¿sí? Porque como en la licencia de tránsito dice una cosa, que realmente habla de los pasajeros y no habla de las sillas que debe tener, entonces puede llegar a darse diferencias en los criterios de inspección dentro del mismo defecto. ¿Listo? Pero esa sería una de las formas. Pueden haber otras formas para hacer la calificación de ese vehículo y que lleguen a cumplir realmente esa capacidad de carga. Comúnmente cuando los camperos son de servicio público y están matriculados a una empresa, comúnmente ese cambio ya se le hizo en la licencia de tránsito. O sea, a eso le llaman vehículos de servicio mixto y al estar matriculados en esas empresas, pues digamos que ya se ha hecho esa modificación a la licencia de tránsito y pues sí le van a llegar a usted que tiene 9 pasajeros, ¿sí? O sea, capacidad de carga le aparecen 9, pues usted ahí tendrá que hacer el cálculo quitando el conductor y mirando a ver cuántos le quedan y si cumpliría con él, entonces con la condición que le está presentando. Ausencia de sillas no habla la norma. O sea, si tiene más sillas, sí hay un defecto que le pone, pero que no tenga sillas, no hay defectos, ¿sí? Entonces, lo único que usted tendrá que calificar es por acá un defecto que dice la existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo, ¿cierto? Entonces, esa sería la única condición. Habría otros CDAs que puedan decir, bueno, si no tienen las sillas, significa que estaban tan mal ancladas que tuvieron que, o se le cayeron o tuvieron que quitárselas. Y entonces podrían calificar entonces por ese lado el defecto de mal anclaje, ¿sí? Pero realmente que haya un defecto directamente por la inexistencia de sillas, no hay. Lo digo porque puede pasar que entonces yo una camionetica la uso es de trabajo y entonces no me interesa tener tantas sillas porque yo realmente ando yo solo y el ayudante y entonces la parte de atrás o un camperito o algo así, la parte de atrás le quito las sillas, le dejo sin partes puntiagudas completamente, pongo bien un tapizado para que se adapte para una condición de carga y lo uso como un vehículo realmente que no fue matriculado de carga, pero que está trabajando de carga. Y entonces algunos CEDAS podrán decir, bueno, entonces tenía los asientos tan mal anclados que se los quitaron, pero ¿qué tan real es eso si realmente es una condición de trabajo? Bueno, ahí entran muchas cosas en juego, entonces todo eso realmente hay que hacer el análisis completo, ¿sí? Bien. Y también pues que no hayan elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento, que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. Y me da 3 cosas específicas que tengo que revisar en ese deterioro o en ese estado de que estén sueltos o con riesgo de desprendimiento, que son asideros,
manijas y portaequipajes. ¿Qué es un asidero y qué es una manija? Asidero de vehículo. Comúnmente los asideros son los elementos diseñados para hacerse, o sea, para sujetarse al vehículo. Entonces, en este caso, en los automóviles podríamos decir que estos de arribita, ¿cierto? O estos. Pero también podríamos hablar de las agarraderas de los servicios públicos, ¿cierto? Entonces, a ver si vemos por acá. Hay un asidero de una buseta. Estos podrían ser también los asideros. ¿Qué pasa si este asidero está, pero le faltan tornillos acá y pueden llegar a estar sueltos o con riesgo de desprendimiento? Y vean que acá también habla de deteriorados. ¿Cómo evalúo ese deterioro? ¿Qué tanto puede, qué puede ser el deterioro? ¿Sí? Y dice, o con riesgo de desprendimiento que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. O sea, si esto en pleno movimiento le cae a alguna persona en la cabeza y esta vaina es bastante dura, pues de pronto puede lesionar a alguien, ¿no? Entonces, podríamos hablar que también desde donde está sujeto eso, o sea, todas las varillas y las tuberías que se pueden servir de asidero en los vehículos, ¿cierto? Bueno, acá incluso parecen bastante, o sea, vean, así con la luz del atardecer se ve como bonito esos asideros, ¿no? Pero ojalá fuesen así en todos los transportes públicos que nos montamos, ¿cierto? Entonces, habrán varillas de estas, tuberías de estas, perdón, que estén completamente sueltas o que estén parcialmente sueltas. ¿Y qué pasa si entonces una de esas tuberías se llega a desprender mientras el vehículo va transitando? Y se supone que esto es para poder que la gente se sostenga, y entonces la gente ya no se puede sostener y se va a caer y va a poder finalmente ocasionar lesiones en los pasajeros, ¿cierto? Los ocupantes del vehículo. Ese por el lado del tema de los asideros. Portaequipajes. Bueno, manijas. Manija de vehículo. Y comúnmente ojo, este ya dijimos que era asidero, ¿cierto? Entonces, si este es asidero, puedo decir que eso no es manija, ¿sí? Entonces, las manijas comúnmente se determinan porque pueden tener o tienden a presentarse para accionar un mecanismo, ¿sí? Entonces, definición de manija. Manija. Dice, abrazadera de metal con la que se asegura algo. Si la definimos así, pues entonces podrá ser un asidero también, ¿cierto? A ver, acá había... la segunda raya. Abrazadera de metal con la que se asegura algo, trama o ligadora de una caballería, mango, puño o manubrio de ciertos utensilios y herramientas, palanca pequeña para accionar el pestillo de puertas y ventanas, que sirve también de tirador. Entonces, más bien sería como esta, ¿cierto? Como la palanca para accionar una puerta, una ventana, etcétera. Esas serían más bien como las manijas, en el caso de nosotros para los vehículos. Y la definición entonces de asidero. Parte por donde se hace algo. ¿Listo? Hace sin H, o sea, se sujeta. ¿Listo? Más bien sería como esto, parte por donde se sujeta algo. Puede ser una asa, un mango, sinónimos de agarradero, de empuñadura, de pomo o de manija. Es decir, asidero y manijas finalmente son son sinónimos, ¿sí?
Sin embargo, usted lo puede especificar o poner de pronto un poco más detallado dentro de su procedimiento para ver cómo califica estos asideros o manijas. ¿Listo? Como la manija sí tiene la definición del accionamiento de algo, por ahí también se podría ir. ¿Listo? Bien. Listo. El tema de que no hayan en la cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo. Entonces, una vez nos pasó que había un dispositivo de control de velocidad y el dispositivo de control de velocidad, para que se viera más bonito y estuviera más protegido, le pusieron unas laminitas de acero inoxidable y entonces el vehículo cumplía con tener el dispositivo de control de velocidad, acá la pantalla del dispositivo y etcétera, etcétera, pero tenía una parte puntiaguda en esa lámina que teníamos en el dispositivo de control. Entonces, es una parte puntiaguda o con arista que realmente puede lesionar a un ocupante del vehículo. O sea, llega a frenar ese vehículo y si la persona no tiene de pronto el cinturón de seguridad o de pronto en ese momento no está bien sujeta, pues puede llegar a que esa parte puntiaguda lo lesione. ¿Listo? Acuérdense muy bien que ese defecto es diferente del defecto del exterior. Es decir, yo puedo tener en un carro los dos defectos, que por la parte de afuera tenga aristas y bordes cortantes y en la parte de interior tenga partes puntiagudas o con aristas. ¿Listo? Entonces, hay diferencias entre esos dos defectos. Bien. Estado deficiente de las sillas o tapicerías, rotas, cortadas o descosidas en vehículos de servicio público o especial de pasajeros. Entonces vean que pasa como con los mecanismos de accionamiento de los vidrios. En este caso, cuando son vehículos de servicio público o especial de pasajero, se tiene la clasificación como defecto tipo A. Pero en vehículos de servicio particular se tienen las clasificaciones como defecto tipo B. Entonces vea que acá dice, estado deficiente de las sillas o tapicería, rota, cortada o descosidos, en vehículos de servicio público o especial de pasajeros. Y dice, sillas, carteras y tapizados en mal estado, rota, cortada, descosidas, en vehículos de servicio particular. Casi que es el mismo defecto. Casi. Porque acá me habla de sillas, carteras y tapizados. Acá me habla de estado deficiente de las sillas o tapicería, rota, cortado o descosidos. ¿Listo? Lo único que menciona adicional, entre comillas, el defecto de los de servicio particular son las carteras, ¿sí? Pero realmente las carteras comúnmente hacen parte de la tapicería. Entonces, en un vehículo de servicio público, pues si usted lo contempla, las carteras las contempla como estado o parte de la tapicería, pues básicamente que se revisaría el mismo defecto en ambos vehículos. Lo único que va a cambiar es que en vehículos de servicio público sea un hallazgo, una identificación de un defecto tipo A, y en un vehículo de servicio particular sea defecto tipo B. ¿Listo? Bien, estado o funcionamiento eficiente de las chapas y seguros. Entonces, ahora me está hablando directamente hacia las chapas y seguros del vehículo. Chapas del vehículo. ¿Listo? Chapa del vehículo. Entonces, la chapa es la que le va a permitir a usted de pronto introducir la llave para abrir el vehículo o abrir o cerrar el vehículo. De pronto, la que va a tener ese dispositivo mecánico para poder abrir o cerrar las puertas de los vehículos. Y adicionalmente va a tener incluido, o bueno, o puede ir por aparte también, los seguros que van a impedir la apertura de la puerta. Y entonces, comúnmente ese seguro primario y seguro secundario
están incluidos dentro de ese diseño de chapa, ¿cierto? Entonces, a ver. Por ejemplo, esta chapa, y comúnmente lo que va a pasar es que la chapa del vehículo le va a permitir a usted tanto abrir como cerrar, como cuando la puerta esté entreabierta, la puerta no se abra de forma repentina. O sea, si la puerta quedó mal cerrada, aún así el seguro le va a impedir que esa puerta se abra así tan fácilmente. Ese segundo seguro, junto con el seguro de niños, es el seguro que están tendiendo a preguntar más dentro de las auditorías. ¿Por qué? Porque realmente, pues usted de pronto, este seguro de acá, siempre lo acciona dentro de su procedimiento de inspección. Pero ¿cómo verifica que el seguro de la apertura cuando la puerta está entreabierta, si está en estado o funcionamiento correcto y no en estado o funcionamiento deficiente? ¿Qué significa eso? Pues que si le llega a usted un carro viejito y usted cierra por completo la puerta y la intenta abrir, posiblemente no se le va a abrir, ¿cierto? Pero si la entrecierra y la intente abrir, un carro viejito puede que sí, o un carro de mal estado de ese segundo seguro, puede que sí se le abra, ¿cierto? O el seguro contra niños. ¿Qué pasa si el vehículo tiene seguro para niños y, pongámoslo acá, seguro de niños? Seguro de niños. Entonces, tiene este sistema para bloquear o desbloquear la apertura interna de la puerta. Pues usted tendrá que evaluar si realmente bloquea y desbloquea esa apertura desde la parte interna, ¿sí? Entonces, ese sería de pronto uno de los, antiapertura de carro. A ver, bueno, no, acá no hay ejemplo de si la puerta está completamente, perdón, si está mal cerrada la puerta de ese seguro. Pero creo que me entienden ante eso. Listo. Estado de funcionamiento del sistema de cierre y apertura de puertas de servicio accionado por el conductor cuando aplique. O sea, si tengo un sistema de apertura, por ejemplo, neumático de las puertas de servicio, ¿sí? Tendré que poder accionarlo por el conductor. ¿Qué pasa? Algunos buses tienen puertas laterales que no son puertas de servicio. Entonces, puertas laterales, buses. A ver si encuentro por ahí algún ejemplo. Bueno, todas estas serían accionadas por el conductor. Bueno, esta no creo. Pero comúnmente en los buses las puertas de servicio son accionadas por el conductor. Por ejemplo, un vehículo de transporte masivo, ¿sí? Entonces, comúnmente esas puertas tendrán que accionarse, mejor dicho, usted tendrá que ponerse en el puesto del conductor y accionar y mirar si el estado y si funciona correctamente el sistema de cierre y apertura de las puertas de servicio. ¿Listo? Desde el conductor. Si no la acciona el conductor, entonces usted tendrá que evaluarla igual porque esa puerta sería una puerta de todas maneras. Entonces usted tendrá que evaluarla como puerta en los primeros defectos que vimos, ¿cierto? Cierre inadecuado de puertas o capó. Entonces más bien en este defecto lo tendríamos que revisar como una puerta que no sería una puerta accionada por el conductor. ¿Listo? Inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros. O sea, ahora hablamos de esos buses o busetas que tienen la posibilidad de timbrar, ¿sí? Para que le abran. Mejor dicho, en este caso, para no tener que decir, oiga, ¿a dónde me va a llevar o qué? Entonces,
Usted tiene un timbre. Por eso realmente es un defecto tipo B, porque de todas maneras usted puede gritar, ¿no? Pero, o sea, no va a arriesgar, entre comillas, su seguridad. Pero en este caso sí deben existir porque se califica como un defecto. Tanto la Silbar. inexistencia como la mala sujeción. Bueno, sí, pegar un chiflido también, ¿sí o qué? Listo. Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. Este defecto ya lo habíamos analizado en el caso de los vehículos que tienen baúl, los vehículos de tipo sedán. ¿Qué pasa si tienen un agujero en el baúl? Pues como es en el baúl, no tiene un agujero que conecte hacia el habitáculo o cabina, por lo tanto, no tendría directamente un defecto o bueno, una unión o un agujero que permita esa entrada de agua o gas, ¿sí? Pero en el resto de vehículos que son monovolúmenes o de dos volúmenes, pues prácticamente que en el espacio del maletero va a unirse directamente con el espacio de la cabina o el habitáculo de conductor y pasajeros, ¿sí? Y entonces ya un agujero en esa quinta puerta o en esa puerta de atrás también va a dar un defecto debido a ese ingreso. O que no me dice que tiene que ser, dice agujeros, cortes o perforaciones visibles. Visibles, me dice que tienen que ser visibles, pero no me dice que tienen que ser directamente en las partes metálicas o de pasta o en, mejor dicho, no dice que en la carrocería del carro, ni en las puertas necesariamente. O sea que si usted evidencia que, por ejemplo, un sunroof o un quemacocos que le llaman, ¿cierto? Tiene alguna unión y hay un agujero visible por el cual puede entrar agua o gases, usted ya también podría calificar el defecto, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, de que sea un vidrio fijo, en caso de que sea un vidrio móvil, además de la calificación de que no tengan agujeros visibles, también usted debe hacer la calificación de que es un vidrio móvil. Entonces, también, ¿qué tendrá que mirar? El estado el accionamiento o los mecanismos de accionamiento de ese vidrio móvil. ¿Listo? Bien. Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor. Esto parece extraño, pero pues ese defecto básicamente que viene desde hace rato, debido sobre todo a los vehículos tipo buses o busetas que tenían esos buseticos antiguos, que tenían ese tubo de escape que pasaba ahí cerca incluso de uno, casi que le arrojaba el calor a uno cuando estaba sentado en los asientos traseros. Resulta que eso pasaba porque pues la exigencia de los vehículos modelos 2003 o anteriores que tengan tubo de escape de descarga vertical. Entonces la fácil para ellos era tubo de escape, descarga vertical. ¿Te aparece algo? Entonces lo fácil para ellos era poner ese tubo de escape, pero al interior del habitáculo de conductor y pasajeros. Pues, ¿qué pasaba si había un huequito mínimo en ese tubo de escape? Pues esa contaminación, ese humo y todas esas partículas y todos esos productos nocivos se iban a ir también en parte hacia el habitáculo de conductor y pasajeros, o sea, a respirar humo de ese maluco que tenían en ese entonces. Pues ya es de pronto un defecto que no es tan común, pero sigue existiendo en la norma, ¿no? Y finalmente, el defecto de batería ubicada en el habitáculo de pasajeros o del conductor. Lo mismo. ¿Qué pasa si el vehículo tiene 3 volúmenes, o sea, tiene baúl? Entonces va a pasar que yo tengo en el volumen del baúl un espacio por aparte del habitáculo de conductor y pasajeros. Entonces lo que pasaría en ese caso es que el vehículo que tiene baúl puede ubicar la batería en el baúl.
Pero ¿qué pasa con el vehículo que no tiene baúl? Ejemplo, los Hyundai Atos o los Chevrolet Spark. Entonces, los taxis zapaticos, que puede pasar de pronto más, es un poco más común. Entonces, ¿qué pasa si usted encuentra que la batería está en el maletero? Pues el maletero es un único volumen con el habitáculo conductor y pasajeros. Entonces la batería estaría incluida dentro del habitáculo conductor y pasajeros y pues sería un peligro inminente porque acá directamente la norma me lo clasifica como un defecto tipo A. ¿Listo? Entonces, para este pailas, pero este vehículo que sí tiene baúl, pues se salvó porque puedes tener la batería ahí en el baúl. ¿Listo? Bien, muchachos. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda del tema que hemos tratado hoy. A ver si en el chat hay algo. Listo. Entramos con el día miércoles. Entramos con dispositivos de control de velocidad, dispositivos sonoros y si alcanzamos todo lo que es alumbrado y señalización. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta entonces? No, señor. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, un anuncio parroquial. El jueves tengo un compromiso por la tarde, entonces no voy a poder dictarles la clase virtual. ¿Listo? Entonces, el jueves en la tarde no hay clase. Miramos a ver si la podemos, aunque vamos, yo creo que decentes en la temática, entonces por ahora no creo que haya problema. Y el otro anuncio es que ya estuve hablando por ahí con el CDA Cañaveral para hacer la práctica del grupo 2, o sea, la de mañana en la noche, en ese CDA. Entonces, por el WhatsApp les voy a confirmar la dirección y todo eso para vernos allá en CDA Cañaveral para hacer la práctica de inspección de motocicletas. ¿Listo? A la misma hora. Instructor, una pregunta. A mi correo electrónico me llegó un mensaje donde se me habilitaba a mí para hacer las prácticas en el CDA de Florida Blanca. Sí, ¿Qué señor. sucedió? ¿Qué Lo que les sucedió? había mencionado por el grupo es que con el CDA de Florida Blanca se tramitó el curso de los dos grupos. Eso no significa que las horas, en ningún caso, sean impartidas en el CDA de Florida Blanca. Lo único que fue, pues pudimos hacer el trámite con ese CDA. O sea, pudimos abrir el curso con ese CDA, pero en ningún caso, pues vamos a hacer las prácticas full en ese CDA. Entonces, en este caso, tenemos la posibilidad de hacerlo en el CDA Cañaveral el día de mañana y voy a hablar con otro CEA para el día para el día viernes para hacer la capacitación ese día. ¿Listo? Bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Instructor, ¿serían prácticas mañana martes? En la noche, sí, señor. La clase que estábamos viendo en el Ah, CIMI. la clase de noche. Ah, ya. Sí, señor. ¿No? Bien, muchachos, preguntas, ¿no? ¿Pero todo claro? Entonces, igual por el WhatsApp les pongo, a ver cómo hacen. Instructor, ¿cómo hacen los buses registrados en el área metropolitana para pasar la revisión técnico-mecánica con las sillas rotas? Ni idea, la verdad no sé. Ahí sí ya no es un tema normativo, entonces ese tema pues de pronto no lo podremos mirar en el curso, porque ya es algo que eh, no podríamos determinar. ¿Sí? Algún se podrá decir, no, pues se le rompió después de que vino la revisión, pero pues no sabemos.
Bien. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Listo. Espero no salgan las preguntas en la evaluación, ¿no? Porque ahí se quedó triste. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana con el grupo 2 en CDA Cañaveral, ya confirmado a las 6 de la tarde. Les confirmo, pues, por el WhatsApp es la dirección y eso. Listo, muchachos. Sí, señor. Con ubicación más fácil para llegar. Ubicación. Sí, aunque no es difícil, queda ahí detrásito del centro comercial, ¿cómo se llama este centro comercial? Caracolí. Caracolí. Caracolí, por el frisbee ahí cerquita, detrás. A ver si aparece acá. Maps, ¿cómo llegar? Tin, creo que es acá. Ah, no sé. Acá la parte de atrás, esta bomba de Terpel sigue siendo la misma bomba. Y vea, acá está. Lo que pasa es que ahí todavía no tenía el letrero, pero es ahí debajo de Disfarma. Ahí queda el CDA. ¿Listo? Ahí está el centro comercial Parque Calacolí. ¿Sí? Por acá, esta es la autopista. ¿Sí? La bomba de Terpel. Y queda acá el CDA. Ahí en ese local naranja. ¿Listo? Listo, muchachos. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Muchachos, porfa, compartan pongan su nombre completo en el chat del Teams para poder tomar la asistencia de hoy. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, que estén bien Listo, entonces. profe, muchas gracias. Feliz tarde, hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao.